habla Carmelinda Castillo. Es un gusto compartir contigo esta charla sobre arquetipos del dinero. ¿Has pensado alguna vez cómo es tu relación con el dinero? Si tú lo usas o el dinero es el que te usa a ti, si lo sufres o lo disfrutas. Fíjate bien cómo solemos tener ciertas formas de comportarnos ante algunas cosas, como por ejemplo el dinero, y estas se vuelven circunstancias repetitivas. Es decir, en momentos de decisión o de crisis, nosotros hacemos algunas cosas para resolverlas. Simplemente sucede que esa forma en que nos comportamos, llegamos a repetirla hasta que se forma como un patrón de comportamiento. El problema es que muchas de las formas en que nos estamos comportando son formas que decidimos cuando éramos muy pequeños, en la infancia, cuando había cosas que nos impactaron mucho y que de alguna manera los resolvimos o no, pero logramos acomodarnos a lo que estaba sucediendo. Y entonces seguimos repitiendo esas formas aún cuando ya somos adultos y tenemos por supuesto muchos otros recursos que anteriormente no teníamos. Fíjate que sucede que incluso muchos de esas formas de comportamiento son patrones culturales, lo que llamamos arquetipos, porque muchos grupos de personas suelen responder de esa manera ante ciertas relaciones. En el caso del dinero, voy a hablarte ahora de los arquetipos, es decir, de esos patrones de comportamiento respecto al dinero que podrían darte cierta luz de cómo estás tú relacionándote con él y cómo, sobre todo, mejorar esa relación con el dinero, porque al final de la historia es una herramienta que tú podrías utilizar. Y fíjate cómo el poder identificar cuáles son tus formas de comportamiento haría incluso que sobre todo la relación contigo mismo mejore muchísimo más, porque vas a poder disfrutar de tu vida y hacer que el dinero sea una herramienta para lograr los objetivos que tú desees. Espero que la disfrutes. Gracias. Si cada uno de nosotros tiene un plan de vida, una visión, quiere tener ciertas cosas en relación con los demás y consigo mismo, el dinero puede llegar a ser un valioso instrumento o puede ser un gran obstáculo. La pregunta es qué es para nosotros y qué podríamos hacerlo. Entonces les pido que lean para ustedes mismos esto que acaban de escribir y entonces pregúntese, ¿quién es o qué es para mí el dinero? ¿Es una relación de amor-odio? Cochino dinero, ¿cómo lo quiero? Dicen que cuando soñamos mierda es dinero, ¿verdad? Curiosas aseveraciones que tenemos. Sí. Dicen Cuando eso. te dan como son aquí la mano también vas a agarrar dinero. Sí. Aquí es buena y aquí es mala. Al revés, pero esto es Así es. Según el... Pensamos cosas tremendas. Sí. Así es. Cosas como pobre pero honrado. ¿No? Como si no fueran, como si necesariamente fueran cosas contrarias. Sí. Entonces, bueno, ¿cuál es tu relación con el dinero? Piénsalo un momento mientras lees ahí y observas cuál es tu relación. Y esto lo vas a hacer para que ahora que repitamos cuáles son los arquetipos del dinero puedas identificarte. Pero más importante que decir, sí, este soy yo, ¿qué voy a hacer ahora? La pregunta es, bueno, ¿y esto que conozco, qué quiero en relación a ello? ¿Quiero seguir así? ¿Me es funcional? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo son en su relación con el dinero las personas más cercanas a mí? Porque el cómo ellos sean también me afecta de alguna manera, también me impulsa a yo tomar algún papel con algunas personas cuando están muy dependientes de nosotros, somos de cierta forma, ¿no? Entonces, esa manera en que ellos se relacionen con el dinero también necesariamente nos afecta. Muy bien. Y entonces, vamos a repasar cuáles son estos arquetipos. Todos ellos son un extremo, a lo mejor te identificas, a veces sí, soy de este tipo en relación a
ciertas situaciones o en relación a cierta persona, o sí, ese soy yo, me estaban espiando. Bien. El primer tipo del que quiero hablarles es del inocente, que como habíamos ya comentado, el inocente de alguna manera hace como que el dinero, pues sí, está ahí, pero no acaba de entenderlo ni tampoco le importa. Lo utiliza cuando lo tiene y cuando no lo tiene, pues busca la manera de que alguien lo apoye. El inocente es alguien que es confiado en los demás, que quiere confiar en su buena suerte, que es indeciso, que no confronta, que si no tiene, pues se reprime, porque ¿cómo le va a hacer? No hay con qué. Pero en un momento dado, si hay con quién adherirse para que esa persona lo apoye, bueno, pues por supuesto que pone su carita tierna y aquí estoy para recibir el apoyo. El inocente me recuerda de alguna manera a Dorothy, tal vez se acuerdan ustedes de la historia del mago de Oz, porque ella buscaba en todos quién podía ayudarla, quién podía acompañarla. Y era la dulzura que tenía, bueno, todo el mundo de alguna forma pues también quería apoyarla, aunque al final no pudieran hacerlo, porque la única persona que podía salvar a Dorothy era la misma Dorothy, ni siquiera el mago de Oz, que era la gran búsqueda, pudo hacer algo por ella. Entonces, ¿cuál es la respuesta si esta es la manera en que tú te relacionas con el dinero? Pues es encontrar ese poder que sí tienes, que probablemente hay algunas habilidades que haya que desarrollar, que probablemente necesites ayuda para aprender a generar, a administrar, sí, pero claro que se puede hacer. Si otros lo han hecho, ¿por qué tú no podrías? Y entonces ese poder puedes llegar a tenerlo y puedes llegar a tener esa confianza, pero en ti mismo, porque tú no te vas a fallar. Los demás no es que te fallen, es que muchas veces no pueden ni siquiera hacerse cargo de ti, porque pues no les toca. Otro de los arquetipos es la víctima. La víctima usa excusas para no tener lo que necesita. Afuera está la culpa y la responsabilidad de que yo no tenga eso que quiero. Es mi pasado, es el lugar en el que nací, son mis antecedentes, es que no tuve suerte, es que el gobierno está haciendo las cosas de manera inadecuada, es que no he encontrado a la gente capaz, es que confié y me engañaron. Cualquier persona afuera, cualquier evento afuera, es culpable de que ellos, yo, la víctima, no tenga lo que necesito. La víctima, el movimiento, o más bien lo que lo hace moverse, es la búsqueda de ser rescatado. Así como las princesitas de los cuentos que viven encerradas con el dragón malvado tapando la entrada y están esperando a ver a qué horas llega el príncipe, ¿no? Y están más ocupadas en ponerse bonitas para que cuando llegue, bueno, pues puedan sonreírle, que realmente en buscar qué hacen con esa situación. La gran dificultad de esto es que tienen miedo a la traición, de que no están viviendo su realidad, están esperanzadas a algo también que realmente nunca va a venir a rescatarlas, porque la forma en que ellas se comportan, lo que las satisface es esa búsqueda eterna de alguien que venga a rescatarles, y es la satisfacción continua de estar señalando a los demás porque no hacen. Entonces, otra vez la respuesta está en uno mismo. ¿En qué? En aceptar las condiciones que tenemos, porque al final de la historia las cosas, la realidad, no es buena ni es mala, es la realidad. La pregunta es cómo vivimos esa realidad, cómo la afrontamos y entonces cómo podemos cambiarla para hacer lo que nosotros queremos en ella. Bien. Otro de los arquetipos es el guerrero. El guerrero es un conquistador, es heroico. Es alguien que sale y lucha y hace todo lo necesario para lograr la victoria y la disfruta. Un guerrero es alguien, en este sentido de los arquetipos del dinero, que es competitivo, exitoso, poderoso y consigue ese dinero que está buscando. El extremo de él
es que necesita ser calculador y pudiera entonces nada más quedarse con esa parte de la aventura del heroicismo y de repente no medir cuál es el costo de la acción, de las aventuras que está haciendo. El guerrero, sin embargo, suele compartir con otros. ¿Por qué? Pues porque es una forma de expresar que es abundante y de dar esa abundancia. La única situación que pudiéramos recomendarle al guerrero es el darse cuenta de hasta cuándo o hasta dónde la aventura, por la aventura misma o para conseguir otros propósitos. Fuera de eso, es dueño del mundo. El otro arquetipo es el mártir. El mártir se hace cargo de las necesidades de otros, que por supuesto, para dejar que alguien se haga cargo de ellos de alguna manera, pues son dependientes. Y el gran problema aquí es que el mártir realmente lo que está haciendo es sacrificarse. Es que está dando de sí, pero tanto de sí, que en un momento dado se queda vacío y necesita que le paguen eso que está dando. No es una dádiva abierta y generosa, no. Es un doy porque necesito recibir. Y en ese sentido, de alguna manera, quiero cobrarle al otro, que además no quiere pagarme de ninguna manera. Y entonces un mártir normalmente se siente defraudado, está resentido, es sumamente crítico, es controlador en la medida de lo posible, sin llegar a ver su gran sabiduría, porque si ha podido de alguna manera hacerse cargo de las necesidades de otros, a veces sacrificándose a sí mismo, sí, pero teniendo lo suficiente para hacerse cargo de cosas que a veces decimos, wow, ¿cómo estás logrando hacer eso? Es porque tiene una gran sabiduría, y entonces el rescate que puede hacer el mártir es de volcarse sobre su sabiduría y convertirse en lo que es un mago, que ahorita les voy a decir qué es. Otro arquetipo es el locuaz. El locuaz es alguien generalmente muy aventurero, que tiene una habilidad sorprendente de generar amigos, negocios y mucho dinero. Podríamos decir que es una combinación de un guerrero y un inocente, porque gana mucho, conquista, llega, pero así como le llega no lo aprecia, lo derrocha, ni siquiera se enteró de cuándo ni de dónde, y luego está batallando, válgame la expresión porque es guerrero, por tener siquiera lo más básico. El desapego es fabuloso bajo ciertas condiciones, excepto cuando llega al extremo de que no tiene ese apego para darse cuenta de repente de que se quedó con las manos vacías y entonces está necesitando cosas. Es decir, va de un extremo al otro sin ninguna guía. Vive el momento, no le importa nada más. Como ustedes pueden observar, la dificultad vendría en el largo plazo, porque esto pues puede llevarlo al gran despilfarro, a tener una vida que no tenga freno, pero también pudiera acarrear que después, cuando ya no tuviera la habilidad, la fortaleza o la energía, pues entonces cayera en un extremo de desamparo. ¿Qué necesitaría, pues? El equilibrio. Otro de los arquetipos es el artista. El artista es aquel que está en el camino espiritual, aquel que quiere sublimarse, aquel que quiere sacar todo lo bello y lo maravilloso que tenemos. Su gran problema es que para él pudiera ser un contraste la vida material. Y entonces tenemos el clásico artista casi muerto de hambre, porque se ocupa tanto de la belleza y de todo eso que puede compartir, que no le apura el tener ni siquiera lo básico. Y se olvida de que, pues, claro que es un artista, claro que tiene un gran espíritu, pero también tiene un cuerpecito que exige condiciones básicas y que a qué horas hay que alimentarlo, ¿verdad? En este sentido, recuerdo ahora, y tal vez ustedes lo hayan oído, de René May,
que, bueno, él lo que hace es, bueno, es un sanador. Si tienen oportunidad de leer su historia es maravillosa, porque él habla cómo en un momento se dedicó totalmente a dedicarse a esa gran sabiduría que él tenía, a curar, a compartir. Había gente a su alrededor que por lo mismo que él estaba haciendo, pues le daba casa, ¿cómo les llaman? Lo asistía. Era su Mesías, ¿verdad? Pero bueno, la gente te da en algún momento cuando puede, pero no siempre va a estar ahí. Y entonces René habla en su biografía de que hubo una época en la que el declive económico fue tan tremendo que incluso estaba tambaleando en la parte espiritual y que se dio cuenta de que qué bueno que es espiritual, pero aquí estás, entonces empieza a hacer números, empieza a hacer tu programa y qué vas a hacer con ellos. Así es. Y entonces eso incluso te da la oportunidad de que esa gran sabiduría que tiene él, en este caso, pues la puede compartir a más gente. No hubiera aceptado ese gran reto y ni siquiera nos sabríamos que existió, ¿verdad? Sí, así es. Otro arquetipo es el tirano. El tirano controla por el dinero. Es alguien, por supuesto, que es ambicioso, que gana, pero que lo utiliza como una manera, si el tirano lo utiliza de una manera de tener bajo su control a la gente. Es alguien dominante, es rígido, es manipulador, altamente crítico. El gran problema del tirano es que está utilizando el dinero como una manera de relacionarse con los demás, de que los demás lo aprecien, y en ese sentido siempre existe el miedo de que alguien pueda traicionarte. Sabemos que lo que más tememos es lo que vamos generando, entonces esto es para él, más que miedo, se convierte en un pánico, y entonces llega un momento en que absolutamente nada es suficiente, quiere más, porque no acaban de llenar ese vacío. ¿Cuál sería la línea a seguir para un tirano? Pues precisamente buscar dentro de sí mismo eso que está buscando en las relaciones que de alguna manera quiere pagar y que así no consigue. El mago. Con su varita mágica y todo lo demás. El mago toma su justo lugar. El mago crece en todos los aspectos, sabe de ese balance, entiende su sabiduría, está despierto en el sentido de atender lo que está pasando a su alrededor y darse cuenta de cuál es su papel y para qué sirve el dinero como un instrumento. Es alguien que utiliza el dinero más que dejar que el dinero lo utilice a él. Y lo utiliza para crecer y para hacer crecer también lo que le rodea. Tiene el conocimiento del pasado, ha aprendido de él, está en paz consigo mismo, está parado en el presente con los dos pies firmes, sabiendo que cada paso que da lo está dando con una abrazada a la incertidumbre, porque nunca nadie de nosotros sabe exactamente qué va a pasar después. Pero en la medida en que tenemos esa seguridad sobre nosotros mismos, esa red de apoyo de la gente que apreciamos sin mayor interés que el tenerla cerca y ellos a nosotros, eso le da precisamente una paz, una tranquilidad y una riqueza espiritual. El mago es sabio, es confiado, es generoso, es espiritual. Deja que cada uno tome la responsabilidad. Apoya, sí, pero no le quita a los demás esa responsabilidad que tienen, no la suple. Un sabio vive el presente. Un sabio dice la verdad, sobre todo porque ha tomado un momento para escuchar cuál es su verdad y para expresarla. Es alguien que puede voltear a su alrededor, agradecer lo que es, agradecer lo que tiene y en base a eso construir lo que quiere. Y la invitación es precisamente esta, a que todos busquemos esa sabiduría interior,
esos elementos y esos poderes que sí tenemos para poder llegar a ser cada uno de nosotros nuestro propio mago. Gracias. Gracias. Gracias.